1:22 10 segundos de la madrugada, cuando damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Mario Herrero. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches. Mario es licenciado en Ciencias Biológicas, profesor en Filosofía y además interesado en una serie de temas que yo diría realmente apasionantes. Temas, por otra parte, habituales en la medianoche, porque hoy vamos a hablar de brujería y de chamanismo. Bien, el interés del tema está claro. Los amigos oyentes pueden llamar, como es habitual en el programa, y preguntarte todo aquello que quieran y que te dé tiempo a contestar. Y ya saben los amigos de la medianoche que todos aquellos que entren en antena, que su llamada pase a la antena, recibirán como regalo un libro que nos da la editorial Plaza y Janés para los oyentes de la medianoche del domingo. Bien, díganos primero, Mario, ¿qué cosa es la brujería? Bien, el término brujería es quizá demasiado amplio. El término chamanismo en concreto es efectivamente más concreto. O sea, el término chamanismo se refiere a los llamados hechiceros de tribus, a la gente que está realizando las funciones de mago, de hechicero, de psicopompo, es decir, de acompañar las almas de los muertos al cielo o al infierno, y siempre están en sociedades tribales, es decir, no civilizadas. Allá donde la civilización no ha llegado, allá donde la humanidad está organizada en tribus, vamos a encontrar a los chamanes. El chamán, propiamente dicho, es un fenómeno central asiático y de Siberia, fundamentalmente. El término brujo es bastante más amplio. El término brujo abarca conceptos también como el de mago, como el de hechicero, como el de curandero, y abarca fundamentalmente todo tipo de esoterismos, todo tipo de tratamiento extraño y ocultista del alma humana, fuera de fenómenos civilizatorios como son religiones o escuelas de ocultismo. ¿Pero en qué contexto cultural se mueve esto si lo están haciendo en niveles muy primitivos? Bueno, el contexto cultural es el propio de las tribus correspondientes. O sea, nunca se va a encontrar chamanismo, aunque algunos autores han visto chamanismo en hombres como Pitágoras, pero el chamanismo sensu stricto es propio nada más que de culturas tribales. No lo vamos a encontrar en otro sitio. Mario, hablabas de curanderismo en estos chamanes. ¿Realmente ejercen el curanderismo, pero porque están dotados para él o porque es una obligación del chamán? La función fundamental en la mayoría de las tribus del chamán es precisamente la del curanderismo, acompañada de la función de psicopompo, es decir, de la de acompañar a las almas de los muertos en sus viajes. El curanderismo entre los chamanes no se ha podido probar exactamente, por lo menos yo no he conseguido recoger ningún testimonio de ningún antropólogo que haya determinado si realmente son capaces de curar. Porque las enfermedades que curan son sobre todo enfermedades psicosomáticas, enfermedades como las que ellos llaman el mal de ojo, el daño, el mal de estómago, etcétera. O sea, hay enfermedades extrañas que no son muy comunes en nuestra civilización. Se especializan también en curar a personas de los daños hechos por brujos malignos o brujos negros, y tienen una serie de técnicas de curación muy llamativas, consistentes sobre todo en sacar el mal, absorbiendo, chupando de la persona en cuestión, bien aplicándole los labios encima de la piel, o bien utilizando unos tubos de hueso o de madera, a través de los cuales absorben y luego sacan, o teóricamente sacan el mal del cuerpo de la persona y después lo vomitan. Entonces, algunos antropólogos han visto perfectamente cómo vomitaba una sustancia extraña o vomitaba sangre coagulada el chamán que lo estaba haciendo. Pero el chamanismo es un fenómeno más o menos secreto normalmente, no muy dados son los chamanes a permitir que vean sus actividades los hombres blancos o los hombres civilizados, y entonces no tenemos una seguridad de hasta qué punto llega el poder del chamán. Desde luego es una de sus obligaciones. Utilización de hierbas por parte del chamán. Bueno, una de las características fundamentales del chamanismo es su capacidad extática, es decir, de alcanzar el éxtasis con objeto de curar, con objeto de viajar al cielo o al infierno, con objeto de consultar con los espíritus, con los entes que le auxilian. Este éxtasis se consigue de muchas maneras, se consigue con el ayuno, con la automutilación, con torturaciones, etcétera, y fundamentalmente consumiendo algunas plantas psicotrópicas, algunas plantas que producen efectos parecidos a las de las drogas y que les permiten acceder a esos mundos. Ahora bien, los efectos son muy diferentes al consumo de, por ejemplo, una droga como el LSD,
en el cual la persona que lo toma, el drogadicto, ve cosas siempre diferentes y sin ninguna cohesión. El chamán siempre ve las mismas cosas, las cosas que él quiere ver, y siempre todas cohesionadas. Es decir, la visión que tiene el chamán le da información que él desea sobre curaciones, sobre contacto con los dioses, contacto con los espíritus, etcétera. Las plantas son diferentes dependiendo de la zona del planeta que sea en cuestión. Ahora hablaremos de la distribución geográfica de estos chamanes, pero primero, y analizando un tanto el personaje, tú has estudiado, Mario, cómo es recibido por el individuo de la tribu, cómo es recibida la actividad del chamán. Es decir, que él, entendemos nosotros, está culturalmente preparado para aceptarla, para asumirla y naturalmente para que esa actividad del chamán logre una reacción positiva en la mayoría de las ocasiones en el individuo de la tribu. Sí, ciertamente es así, pero hay que puntualizar algo. En la zona siberiana y en la zona del centro de Asia, los chamanes tenían, por lo menos a principios de siglo, que es cuando datan la mayoría de los estudios, un enorme prestigio entre la gente de aquellas tribus. Ahora bien, todos los chamanes dicen que sus poderes están decayendo. Es decir, cualquier chamán explicaba al antropólogo cómo su padre tenía más poder que él y el abuelo tenía más poder que su padre. Es decir, que el chamanismo está decayendo como todas las formas de ver el mundo, mágicas o religiosas. Está decayendo fundamentalmente. En otras zonas de la Tierra, además, el chamanismo, la degeneración del chamanismo corre paralelamente a la degeneración del pueblo que contiene ese chamanismo, como es el caso de los apaches mezcaleros, por ejemplo, que ha sido bastante estudiado, que están sufriendo una gran degeneración. Todos sus cultos, todas sus creencias, pues están llegando a no ser otra cosa que borracheras y peleas, y el chamanismo está influido también por esto. Y la mayoría de los chamanes apaches son farsantes y la gente les tiene muy poco respeto. Ahora, sin embargo, hay otras zonas donde tienen un inmenso respeto, como es México, por ejemplo, o como era Siberia y todo esto antes de la Revolución Rusa, que a partir de ello no tenemos noticias. Mario, hagamos una distribución entonces a través del globo terráqueo de los chamanes, y lo que nos interesaría más en este momento es saber dónde hay chamanes todavía, pero en fin, tú inicia el tema como te parezca, ya llegaremos a ello. Bueno, chamanes vamos a ver donde la civilización no ha hecho una mella profunda. Lo vamos a ver desde Australia, por ejemplo, si bien es sabido que hay todavía tribus completamente salvajes, y allí los vamos a encontrar. Después lo vamos a encontrar por toda Asia, sobre todo en la zona de Siberia, en zonas de Indochina, donde todavía quedan tribus selváticas. Lo vamos a encontrar entre los esquimales, y después se ha encontrado chamanismo en casi todas las tribus norteamericanas que encontraron los yanquis cuando allí llegaron, y sigue existiendo chamanismo en Sudamérica. Los centros donde posiblemente haya mayores núcleos o núcleos sin degenerar de chamanismo sean tal vez Sudamérica, fundamentalmente México y Siberia. En España, ¿qué sabes de este tema? Bueno, en España la civilización obviamente lleva muchos siglos, desde los romanos haciendo mella aquí, y el chamanismo no es un fenómeno muy conocido. Hay fenómenos que tienen coincidencia con el chamanismo, como es por ejemplo la brujería medieval. Utilizaban algunas de las plantas que utilizan los chamanes en otros lugares, realizan viajes extáticos, es decir, sacando el alma fuera del cuerpo, el viaje astral famoso que dirían los hindúes, y cosas por el estilo. Ahora bien, la brujería medieval no era propiamente un fenómeno chamánico, sino que es un asunto un tanto diferente. Por favor, si eres tan amable, Mario, ponte los auriculares y comprueba si escuchas bien, porque tenemos una llamada que vamos a pasar. ¿Nos escuchas bien, Mario? ¿Escuchas bien? ¿No? ¿Quieres subir el potenciómetro que tendrás por ahí? Y seguramente ya ahora escucharás muy bien. Sí, ya escuchas bien. Bien. Don Alberto Soler, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos llama usted de Valencia, veamos aquí. Completamente, sí. Si es tan amable, adelante con su pregunta. Mario Rodero escucha atentamente. Estupendo. Pues quería preguntarle a Mario algo que me inquieta bastante, y es al respecto de que el cristianismo ha evolucionado bastante desde el momento en que se fundó los cristianos primitivos hasta la actualidad. Y de hecho, en determinados pueblos hay una serie de prácticas que difieren totalmente de lo que era ese cristianismo primitivo. Prácticas que han hecho caer siempre, hablar de la superstición típica de las religiones, y que yo muchas veces he visto bastante parecidas a las prácticas de la brujería. Entonces quisiera ver si algo como experto en el tema ha encontrado algún paralelismo entre estas prácticas religiosas
y la brujería en sí. Muchas gracias, Alberto Soler. Hasta una próxima ocasión. Si es tan amable, escuche a través del receptor. Mario Rodero ya contesta inmediatamente. Muchas gracias. Hasta luego. De los fenómenos paralelos que yo conozco cercanos al cristianismo, hay uno muy semejante al chamanismo, que es la llamada Ghost Dance Religion, que es una especie de secta norteamericana que realiza, en base a la Biblia y en base a las escrituras sagradas cristianas, pues una serie de rituales que tienen viajes estáticos, que tienen danzas rituales muy parecidas a lo que sería un chamanismo africano, ¿no? Entonces, este fenómeno sí, aquí en esta secta cristiana sí estaría influenciado por el chamanismo. Ahora bien, de todos los otros fenómenos cercanos al cristianismo que conozco, ninguno se parece mucho. Salvo quizás algunos métodos de éxtasis que apuntaba Aldous Huxley en su libro Las puertas de la percepción, utilizados por los monjes medievales, como son ayunos demasiado prolongados con objeto de provocar visiones. Los efectos fisiológicos de estos ayunos llegan a provocar determinadas visiones que tienen cierto parecido con la de los chamanes. Algunas prácticas como la automutilación, bueno, mejor dicho, como la autotortura, el golpearse con látigos, el ponerse cilicios, también son propias de los chamanes. Pero es una coincidencia puntual, no se puede decir de una influencia del chamanismo o de la brujería en el cristianismo, salvo en el caso de la Ghost Dance Religion. Naturalmente que teníamos que plantearte, Mario, tal vez conozcas cómo está funcionando ahora mismo, por poner un ejemplo, en las Islas Canarias, el tema curanderismo. Decimos curanderismo a secas, pero yo supongo que hay algo más que ese curanderismo, porque están los curanderos de restos, están los que te dan hierbas, los rituales. ¿Has estudiado este tema canario? No, en concreto el tema canario no lo conozco, aunque supongo que tiene cierto paralelismo en cuanto que los chamanes también utilizan hierbas, también utilizan cantos, también utilizan palabras repetitivas, y las técnicas del curanderismo son pues casi universales, ¿no? Entonces es muy fácil que coincidan. Noticias he tenido no escritas, sino por personas que he conocido, de existencia de personajes muy parecidos a los chamanes en Canarias, de personajes a los que allí llaman brujos. Y bueno, porque mago es el campesino. Mago es el campesino, no tiene nada que ver con la brujería. Lo aclaramos para aquellas personas que no hayan viajado a Canarias, que no lo sepan. Cuando escuchen hablar de un mago en Canarias se refieren a un campesino, nunca a un curandero o a un brujo. Pero la verdad es que en Canarias hemos tenido la ocasión, y sobre todo Miguel Ángel Moncholi, que ha estado haciendo por allí, por Canarias, investigaciones muy serias en el largo tiempo que ha estado por allí, en las 3 o 4 semanas que ha estado por Canarias, ha estado realizando serias investigaciones y nos ha traído datos realmente apasionantes. Veremos a ver si podemos poco a poco ir ahondando en esos temas que consideramos muy interesantes. Ahora tenemos una nueva llamada que nos hace Agustín Fernández de Madrid. Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con la pregunta, por favor. Muchas gracias. Yo quería preguntar ahí al invitado si las brujas realmente tenían un poder, estaba demostrado por lo visto, tenían varios otros ciertos poderes, conseguían muchas cosas. ¿De dónde le viene este poder y cómo lo conseguían? Pues nos parece una interesantísima pregunta y eso es ir al grano. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión. Vale, y escuchemos la respuesta de Mario Roder. Bien, la capacidad de adquirir poderes de este tipo, de los que tenían las brujas o de los que tienen los chamanes, por supuesto es secreta. Es decir, se transmite exclusivamente de maestro a discípulo y no hay manera humana de saber de qué forma se consigue hacer, por ejemplo, lo que hacían las brujas. Se sabe que utilizaban algunas técnicas que conducen a adquirir esos poderes repetitivamente, como son la repetición de algunas frases, o sea, de rezos o frases rítmicas repetidas una y otra vez, que son lo que los orientales llaman mantran, y que tienen una influencia sobre nuestra psique que puede desencadenar ciertos poderes latentes en el hombre. Se sabe que utilizaban plantas psicotrópicas como belladona y otras muchas que también les daban unos ciertos poderes. Ahora, yo creo que acerca de la brujería, tanto de esta brujería que es medieval como de la brujería del chamán, es mucho más lo que no se sabe que lo que sí se sabe. A mí me gustaría preguntarte, Mario, mientras Chero nos pasa la siguiente llamada, si en esa retahíla que el chamán, el curandero, el brujo en suma, emite ante el enfermo, son todas las palabras las que causan un efecto
o solamente hay una y él no conoce exactamente cuál es? Porque esto lo hemos discutido alguna vez aquí en el programa. Vemos como el curandero, y estamos hablando por ejemplo ahora de los santos de Jaén, de los curanderos, de los santos Manueles y compañía, repiten una serie de frases. Si le preguntas, ¿usted cree que una palabra? No tienen ni idea, ellos tienen que decir toda la retahíla. Sin embargo, si observamos la reacción del supuesto enfermo, vemos como de vez en cuando, ante determinada oración, frase, vemos en él una reacción de un parpadeo, de un ligero temblor. ¿Crees que será una frase para todo el mundo? ¿Será tal vez una frase para cada determinada personalidad? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, eso depende. Respecto de los mantras deben ser recitados, o estas frases, en un tono musical determinado. Las palabras deben ser correctas, el tono de voz también es muy importante. O sea, es una técnica bastante difícil de conseguir y sobre todo de conocer. Si la persona que está recitando lo único que sabe hacer es recitar, evidentemente no sabrá si tal o cual palabra se puede quitar o no se puede quitar. Más, si la persona que está recitando es conocedor de los métodos mantrámicos de influenciar sobre las personas, conocedor a fondo, o sea, si sería un gran brujo o un gran maestro oriental, por ejemplo, pues evidentemente sabría qué palabras se pueden quitar o no, o qué tonos de voz son o no innecesarios. Eso requiere conocimiento de la cuestión. Ahora, evidentemente, esta persona que no sabe cuáles palabras se pueden quitar o no, repite mecánicamente una cosa que él sabe que surte efecto, pero no tiene un conocimiento claro del fenómeno mantrámico. Nueva llamada, en esta ocasión de Barcelona, que nos la hace don Felipe Lerena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Si es tan amable, adelante con su pregunta. Sí, bueno, primero un saludo. Mira, me quería preguntarle a Mario, a ver si él conocía, antes hablado de algún tipo de técnica de curación, y a ver si él sabe algo. Yo he leído así muy someramente de ciertos chamanes que emplean, tratan de pasar por una serie de técnicas la enfermedad del enfermo a animales, como perros o algo así. ¿Podría decirnos algo de esto? Muchas gracias, Felipe. Adelante, Mario. Bueno, yo no conozco acerca de las curaciones nada más que las descripciones que han hecho los antropólogos de esas curaciones, como son lo que citaba antes de la capacidad de sacar el mal. Ellos ven como el mal como si tuviese una entidad propia, o sea, como si fuese un objeto, tal vez no un objeto material, tal vez un objeto de una materia más sutil, y que son capaces de sacarlo. Pero yo no conozco, personalmente me refiero, puesto que no he sido discípulo de ningún chamán, las palabras rituales necesarias, ni el punto del cuerpo al que se debe aplicar, ni tengo tampoco, por supuesto, los espíritus auxiliares que ellos tienen, que esa es una de las características fundamentales de ellos. Es decir, tienen una serie de espíritus aliados que les ayudan y les indican en qué punto del cuerpo está el mal. Entonces, este mal, con esa entidad propia, se podría sacar a un animal. Ciertamente, yo he oído en alguna charla del profesor Libraga acerca de esoterismo cómo algunas técnicas de curación orientales eran capaces de sacar ese mal y transmitírselo efectivamente a otras personas o animales. Lo que pasa que yo no he podido constatar este hecho, ni sé por supuesto cómo se hace. Lo único que puedo decir es que las tradiciones de los chamanes y otras tradiciones no chamanísticas, como son estas orientales que he citado, hablan de que esto es realmente posible. Nueva llamada en esta ocasión de León. Don José Luis Méndez, buenas noches. Buenas noches. Si es tan amable, adelante con su pregunta. Bueno, quería preguntarle a Mario ¿Sí? si el chamanismo se puede considerar que está dentro de los curanderos gallegos, de las brujeras. Pues vamos a saberlo. Me da la impresión de que algo de eso va a haber. Muchas gracias, señor Méndez. Le enviamos un libro y encantados de haberle tenido en la medianoche. Muchas gracias a usted, Antonio José. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, muy amable. Bueno, en principio el curanderismo gallego no tiene nada que ver con el chamanismo. El chamanismo desapareció de la península ibérica con la penetración romana, si es que alguna vez existió aquí chamanismo, con los íberos y los celtas, ¿no? Tal vez con los celtas, es posible. Entonces, no tiene ninguna relación. Lo que sí puede haber es coincidencia en cuanto a técnicas curativas. Eso sí puede existir. Ahora, evidentemente, en España, chamanismo, propiamente dicho, no hay. ¿Reminiscencias, tal vez, Mario, de aquellos chamanes celtas? Muy posiblemente, claro. O sea, hay en el pueblo gallego hay reminiscencias celtas por todos sitios. Es evidente. Los celtas no tenían propiamente chamanes. Tenían gente de un rango que yo consideraría superior. Los druidas.
mucho más poderosos todavía que los chamanes, y los romanos contaron cosas de los druidas verdaderamente fabulosas, ¿no? Pero esto no es un fenómeno chamanístico, esto es una herencia mágica del pueblo celta. Además, ocurre otra cosa con el pueblo gallego. Yo he podido observar que es mucho más fácil tener una mentalidad mágica en un medio ambiente como es el gallego. En Castilla o en Andalucía, el medio ambiente, o sea, el campo, es mucho más seco, los árboles están mucho más dispersos y eso impele mucho menos a la magia. Ahora, cualquiera que se sumerja en un bosque caducifolio, por ejemplo en un bosque de hayas o en un bosque de robles, en una noche oscura, que haga viento y escuche un montón de ruidos, obviamente se va a asustar. Yo he tenido experiencias de asustar por broma a personas absolutamente materialistas simplemente introduciéndolas por la noche en uno de estos bosques. Es absolutamente lógico que el pueblo de España con mayor mentalidad mágica sea precisamente un pueblo del norte. Y si hay niebla, mucho más. No olvidemos, por cierto, lo que los romanos requerían a los druidas para que educaran a sus hijos, lo que demuestra que los druidas tenían una cultura muy superior y que eran capaces de enseñar muchísimas cosas. Pero tenemos una nueva llamada que nos hace María Rosa San Gil. Buenas noches, María Rosa. Buenas noches, Antonio José. ¿Cómo estamos? Mira, bien, aquí escuchando el programa como todas las noches. Muchas gracias. Adelante con la pregunta. Mira, yo quería preguntar, a ver, ¿en qué consiste exactamente la brujería y si existen personas, o sea, brujos de verdad? ¿Actualmente? Sí, sí. Porque que existieron ya lo sabemos, No, pero actualmente. Supuesto, sí. Y también quería saber si de esto la ley lo castiga de alguna forma a estas personas o bueno, no se puede saber si son exactamente brujos o... Sería una pena que la ley castigara una cosa tan lírica, pero lo vamos a saber ahora. Gracias, María Rosa, te enviaremos un libro. Muchas gracias, muy amable, hasta la próxima ocasión. Adiós. Bueno, decirte si hay realmente brujos o no es un poco complicado, porque la palabra brujo, como dije antes, es bastante genérica. Brujos a la manera de la Edad Media, o sea, de lo que se hablaba aquí, el culto al diablo y todo lo demás, puede quedar alguna reminiscencia, pero me extrañaría. Chamanes, es decir, gente que se dedica a la magia, a actuar como psicopompos, a curaciones extrañas, gente con una mentalidad muy diferente a la nuestra y que vive en sociedades tribales, desde luego que las hay, y hay testimonios amplísimos acerca del tema. Respecto de que la ley castigue a estas personas, pues desde luego no. Ahora, he podido saber que en México, por ejemplo, o en partes de Sudamérica, la población tiene miedo y bastante odio a estas personas. Hace poco leí como, no sé si era en Perú, no recuerdo exactamente, mataron a una persona y la quemaron viva por ser brujo. Era naturalmente una cosa ilegal, era un linchamiento. En México, gran parte de los asesinatos que se dan parece ser que son también de gente que practica chamanismo. La cosa existe, desde luego, y son gente que realiza curaciones por métodos que no son médicos. Son gente especialistas en el alma humana, capaces de descender y ascender a terrenos que ellos llaman infierno y cielo, que no tiene que ver nada con los conceptos que nosotros tenemos de cielo e infierno. Son gente que es capaz de sacar su alma del cuerpo, como constató un antropólogo en cierta ocasión, y en fin, infinidad de... Son faquires, por ejemplo, andan sobre el fuego, se atraviesan con cuchillos. Esta gente existe y ha sido constatado por muchos antropólogos, de eso no cabe duda. Tampoco cabe duda de que en Madrid y en determinada época, no sabemos si todavía seguirán actuando, había un grupo de brujos sudamericanos que provocaron la muerte de por lo menos una o dos personas. Esto está muy claro, lo sabemos, y se ocupó toda la prensa y todos los medios de comunicación social en su momento se ocuparon de aquello. No vamos a recordar nombres, pero quede claro que también estuvo actuando en Madrid, concretamente un grupo de brujos, y sus prácticas eran clásicas. Me gustaría incidir sobre este tema, porque se suele hacer una división entre los llamados brujos o chamanes negros y blancos. En principio se ve, sobre todo en la parte de Siberia, el chamán negro como aquel que es capaz de descender a los infiernos por medio de unos rituales curiosísimos y descritos por algunos investigadores. Se llama blanco aquel que es capaz de ascender al cielo. Pero en otras tribus, fundamentalmente no siberianas, fundamentalmente de la parte de Norteamérica, se ha dicho como chamanes negros, aquellos que son capaces de hacer daño a otras personas por medio de hechicerías, por medio de embrujos, por medio de plantas, etcétera. Y se llama chamanes blancos aquellos que son capaces de curar a otras personas, que están dedicados a la protección de la tribu y que están dedicados también especialmente a la lucha o a defender a
a sus compatriotas precisamente contra estos chamanes negros. O sea que hay que tratar de quitarle esa lacra a la palabra brujo de un personaje maligno. Efectivamente hay personajes verdaderamente malignos entre los brujos, pero hay otros que no son ni muchísimo menos, son precisamente místicos, o sea, algo así como si fuesen monjes. Nueva llamada en esta ocasión de Sevilla. José Belmonte, buenas noches. Buenas noches. Adelante, si es tan amable, con su pregunta. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Y el cargo de chamán es hereditario siempre? Sí, adelante. Y otra podría ser, si esto de los chamanes podría tener un antecedente en la mitología griega, en esto del barquero que llevaba a los muertos a través del río que separaba una vida de la otra. Gracias, José Belmonte. Si es tan amable, escuche a través de su receptor y le enviamos su libro. Muchas gracias. Son dos preguntas muy interesantes. Bueno, en algunas tribus el chamanismo, el cargo de chamán, es hereditario. El chamán escoge entre sus hijos no al primogénito, sino al que considera más capacitado. Si no tiene hijos, busca un familiar, y si no tiene familiares que puedan tener este cargo, busca un amigo íntimo. Pero esta no es la única forma de elección del chamán. Se puede ser chamán por vocación espontánea, es decir, una persona entra en un trance tremendo, en unas enfermedades con altas fiebres, con sueños que parecen no terminar nunca, con espasmos, durante los cuales se le aparecen los dioses o los espíritus y le indican que tiene que ser chamán. Algunas veces estos espíritus le advierten que no se puede negar o morirá, porque a veces la labor del chamán no es agradable. En otras ocasiones es por propia voluntad, es decir, un joven de la tribu se dirige al chamán y le pide ser su discípulo. Si es aceptado, después recibirá una iniciación y se convertirá en chamán. Sin embargo, estos que piden al chamán el discipulado son los que tienen menos prestigio. Quizá los que más prestigio tienen son los hereditarios. Otro método de elección de chamán es por señales, como se ve en las obras de Castaneda, por ejemplo. O sea, un chamán ve una señal determinada en una persona. Uno de sus espíritus auxiliares le señala a una persona determinada, o una deidad. O, por ejemplo, hay casos como ver en una persona un círculo de moscas volando por encima de él. El chamán lo considera una señal y elige al discípulo. Y lo coacciona de alguna forma para ser su discípulo, porque a veces el tal discípulo se resiste. Respecto a los antecedentes griegos, efectivamente los hay. Hay un paralelismo entre una historia del descenso a los infiernos de los griegos y la historia de Orfeo. Mejor dicho, del descenso a los infiernos de los chamanes y de la historia de Orfeo. En una tribu, un antropólogo recogió un relato de un hombre que se le había muerto a la mujer, y entonces su alma había viajado al infierno, que para ellos no significa lugar de tormentos eternos, sino que significa simplemente lugar que hay debajo de la tierra. Es decir, esto no solo es propio de los chamanes. En latín infierno significa debajo, en sánscrito infierno también significa debajo, no significa lugar donde la gente se está quemando. Entonces el alma va al infierno y este hombre quiere ir en su busca. Acude a las técnicas chamánicas para sacar el alma fuera del cuerpo y viaja hasta el infierno. Allí le recibe Erlik Khan, el dios del infierno. Entonces le pide a Erlik Khan que le devuelva a su mujer. Las almas de los muertos están muy disgustados con este hombre porque dicen que huele muy mal. Un asunto de un simbolismo muy difícil de interpretar. Entonces Erlik Khan parece negarse, el hombre insiste y asiste a unas fiestas que se dan allí durante la noche. Entonces este personaje tiene como condición para poder recuperar a su mujer pasar con ella una noche en el lecho nupcial. Accede a ello, pero también tiene que pasar toda la noche en vela. Accede a ello y naturalmente se mete en la cama y acaba durmiéndose. A la noche siguiente amanece ya en la tierra, no en el infierno, abrazado a un leño podrido. Vuelve a intentarlo otra vez, vuelve a bajar a los infiernos y Erlik Khan le vuelve a poner la condición de que tiene que cohabitar con su esposa sin dormirse. Más vuelve a dormirse y vuelve a despertarse en la tierra abrazado a un leño podrido. Este personaje decide que quiere reunirse por todos los medios con su esposa y como Erlik Khan le había dicho que si decía a alguna persona lo que él había visto en el infierno moriría, lo propaga, lo dice a otras personas, le pica una serpiente y muere. Y así puede recuperar a su esposa en los mundos infernales. O sea, hay una teoría muy parecida en Grecia que es la de Orfeo.
Y respecto del viaje a los infiernos de los chamanes, también hay algo muy parecido a lo de la laguna Estigia. Cuando ellos bajan al infierno dicen que hay una llanura interior, en el interior de la tierra, que tiene también una enorme laguna. Entonces hay que atravesar esa laguna por un puente que tiene el grosor de un pelo. Entonces el chamán atraviesa ese puente, pero no tiene que tener ningún pecado, porque un pecador no puede atravesar el puente, si no cae al mar. Entonces en el mar ese interior se ven los esqueletos de todos los chamanes que allí cayeron. Entonces llega al otro lado y luego se presenta ante Erlitkan, el dios infernal, a preguntarle sobre las cosechas, sobre el ganado, sobre la caza, etcétera, ¿no? O sea, esto es otro paralelismo muy importante. Tema interesantísimo, lástima que nos queden tan poco tiempo, había muchos temas que tocar esta noche, pero hay todavía una llamada que nos llega de Salamanca y que nos hace Aquilino de Castra. ¿Aló? Antonio José. Sí, buenas noches, Aquilino. Buenas noches, es de Castro, ¿eh? Ah, de Castro, ya me parecía. Sí. Buenas noches, oye. Yo mi pregunta, versaba más o menos, quería preguntarte si realmente no tendrá una relación muy directa la brujería, desde luego, con el desarrollo de la cultura de los pueblos. Bien, sería un tema que creo que daría de sí para todo un programa, pero creo que Mario de Roderos nos contestará en el poco tiempo que tenemos. Muchas gracias, Aquilino. Sí. Hasta una próxima ocasión y una interesante pregunta. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, en cierto modo sí. Es decir, según va avanzando nuestra civilización, va acabando con el chamanismo. Es decir, la mentalidad materialista va acabando con la mentalidad mágica. Más, no por eso, no porque históricamente se estén desarrollando las cosas así, debemos considerar culturalmente superior a nuestras ideas materialistas o incluso religiosas. No las debemos considerar a las del mundo mágico. Porque si estudiamos la historia vamos a ver cómo en otros momentos hubo épocas altamente civilizatorias, como es Egipto, como es el mundo maya, como es el mundo hindú, en el que hubo una mentalidad absolutamente mágica. Y el avance cultural estaba completamente imbricado con la mentalidad mágica. Es decir, no hay oposición entre civilización y cultura y mentalidad mágica. Lo hay en este momento histórico en que nuestra civilización es completamente materialista. O sea, el fenómeno teorético de la historia que nos está moviendo ahora es el económico, es lo único que nos importa. Pero hubo otros momentos en que no era así, y era gente extraordinariamente culta, como los griegos nos han dicho, de que la cultura superior de todo su mundo era Egipto, y eran hombres con una mentalidad absolutamente mágica. Bien, muy poco tiempo, nos quedan prácticamente 4 minutos, pero hay todavía una pregunta que te queremos hacer, y es referente a aquello de la curación, del curanderismo por parte de los chamanes. Nos gustaría saber tu opinión, Mario, respecto a si lo que hace el hechicero, el curandero, el chamán, es despertar la autocuración, los poderes de autocuración del individuo, o realmente son sus palabras, es su fórmula la que hace sanar al enfermo. Puedo emitir una teoría. Realmente no puedo emitir una opinión demasiado fuerte, en mente basada. Yo creo que son las dos cosas a la vez. Es decir, es evidente que la participación del enfermo en la curación de una enfermedad psicosomática es imprescindible. O sea, el enfermo debe querer curarse. En el caso de los chamanes no debe haber mucho problema en cuanto que tienen muchísimo prestigio y la gente cree en ellos directamente. O sea que el enfermo, cuando tiene un chamán delante, directamente tiene esperanza y deseo de curarse. Más, es evidente también que los mantras, las plantas que utilizan y todo lo demás tienen poderes. O sea, muchas de las plantas que utilizan los chamanes son conocidas perfectamente por los médicos. Y respecto al poder de los mantras, bueno, pues también ha sido demostrado en el Tíbet y en una serie de sitios. No sería cuestión de extenderse con el tema del mantra ahora, pero ha sido probado perfectamente que ejerce una serie de influencias sobre la psique, incluso sobre la parte física. Es decir, que entre ambas cosas dos. Exacto. Bien, Mario Rodero, no nos queda tiempo para más. Naturalmente que Medianoche queda abierta para ti, igual que para tus colegas que han venido ya por aquí y los que vendrán en próximos domingos. Tendremos mucho gusto en conservar todos los datos para llamarte ya en temporada para hacer otro programa sobre este mismo tema o sobre cualquier otro que tú nos indiques, porque la verdad es que hemos aprendido mucho esta noche y sobre todo lo hemos pasado muy bien, que es lo importante. Gracias por haber estado en la medianoche. Muchas gracias a ti, encantado de hablar de todos estos temas.